No, tú no te agüites, tú échale ganas, machín, porque talento tampoco tienes mucho, pues, y aparte de esto de estar jodido también es una etapa. Sí, ya llevas tus años en esa etapa tú, pero pues un día de esto con el favor de Dios y un milagro, pues sí, sí la andas superando tú, pues, ojalá. Después de unas horas, todos estaban descansando en la cafetería de la sala de cine, tomando café y comentando lo que habían visto en la reacción anterior. Kakashi, dando un sorbo a su café. La verdad, sigo pensando en esa marca maldita. Ojalá ese futuro pueda cambiar. Hiruzen, yo sigo preocupado por la infiltración de Orochimaru. Si logró entrar hasta los exámenes Chunin, significa que planeó todo con mucho tiempo. Jiraiya, riendo suavemente. Bueno, por ahora disfrutemos el café. Ya tendremos tiempo de preocuparnos cuando empiece el siguiente. Naruto, este café está muy amargo. ¿No tienen ramen por aquí? Sakura, Naruto, ¿quién desayuna ramen con café? Kiba, él, obviamente. Sasuke, con los brazos cruzados. HMPH, todavía quiero ver qué tan fuerte me volveré. Gaara, en silencio, observando su taza. Noki, al menos este descanso nos sirve para despejar la cabeza un poco. Tsunade, porque con todo lo que hemos visto hoy, cualquiera termina agotado. En ese momento, abrí la puerta de la cafetería y levanté un poco la voz. Bueno, ya se acabó el descanso. Todos vuelvan a la sala de cine. Ya está listo el siguiente video. Naruto, sí. Vamos. Jiraiya, parece que el descanso terminó. Kakashi, bueno, veamos qué nos espera ahora. En pantalla. Empiezan las preliminares, no les quedan varios rivales, la marca era afecta. Reflejos más lentos ya no son iguales, pero sabes que se las arregla. Tope su chakra, lo agarra y no suelta. Se zafa, luego le da la vuelta. Controla la marca y copiando el Taijutsu de la ráfaga conecta. Rogue Lee, mirando la pantalla, impactado. Se robó mi movimiento. Eso es trampa. Copió mi movimiento. Maito Gai, no te preocupes, Lee. Así son los Uchiha. Pueden copiar técnicas con su Sharingan. Kakashi, pensando para sí. Esa marca maldita lo hizo mucho más lento de reaccionar, pero creo que podríamos contrarrestarla con un sello. Orochimaru, sonriendo. Sí, mi recipiente sigue por el camino correcto. Vas muy bien. Pronto serás mío, Jiraiya. Oye, Orochimaru, ¿podrías decir eso en voz baja o, mejor aún, pensarlo? Suena bastante enfermizo cuando lo dices así. Tsunade, estoy de acuerdo con Jiraiya. Cada vez que hablas, haces que toda la sala se sienta incómoda. Participando con un solo brazo, Shiro sobrevive a la escena. Los insectos libera, tan fuerte como aterra. Mis pequeños tenían el orden de bloquear completamente tu molesta ventilación. Un chilunas bajo la manga, dentro de tus mangas estaba yo. Raikage, vaya, ese chico es bastante inteligente y hábil para manejar esos insectos. Noki, sí, bloquear sus salidas de chakra fue bastante inteligente. Hiruzen, y eso no es nada. Aún no han visto al joven Shikamaru. Tiene una inteligencia para crear estrategias que me recuerda mucho a Tobirama. Mei, vaya, entonces lo tienes en una estima muy alta. Pero este chico también lo hizo muy bien. Kakashi, la inteligencia toma muchas formas. Unos destacan por su planificación y otros por aprovechar al máximo las habilidades de su clan. Shikamaru, suspirando. Qué problemático, apenas empieza el examen y ya están hablando de mí. La maldición, Orochimaru hace su presentación. El juro es muy rudo, se sube los humos y entra listo para empezar la función. Toca sus huesos ganando la elasticidad y procede a la estrangulación. Pero su cuerpo falso, el cuerpo ya solo queda finalizar el show. Ya no es una niña y no nuestro ejemplo a seguir. Jiraiya y Hiruzen, vaya, entonces sí sigue en la aldea. Después de lo que vimos del futuro, sigue siendo igual de descarado. Kakashi, vaya, mi yo del futuro como que se aburrió de la vida. Pero bueno, tengo que proteger a mis estudiantes. Orochimaru, Kakashi, no eres rival para mí en ese momento, y no lo serás. Además, deja ese sello, no podrás quitarlo. Anko, la marca maldita. Eres un desgraciado, Orochimaru. ¿Cómo pudiste ponerle eso a ese chico? Temari, vaya, Kankuro, si me asustaste. Pensé que perdías. Kankuro, yo también lo pensé por un momento. Ese Uchiha sí que da miedo cuando se deja llevar por esa marca. Gaara, mirando fijamente la pantalla. Ese poder, solo le traerá sufrimiento. Lo puedo sentir. ¿Quién es la inferior aquí? Ninguna se queda atrás. Pues su fuerza física y mental no cesa al combatir. Así que ese último golpe le da el empate a su eterna rivalidad. Entonces la sala se llenó de silencio por unos segundos. Kakashi, vaya, Asuma.
Ese ataque que le enseñaste a una de cortarse el pelo, ¿cómo se llama? Asuma. Se llama igual que el que tú le enseñaste a Sakura, en vez de pegarle al oponente. Al escuchar eso, toda la sala empezó a reír. Y no, oigan. No le veo la gracia. O sea, yo sí me esforcé. Sakura, yo también. Y ustedes son así, mejor ni hubiéramos peleado. Hiruzen, sonriendo con calma. Lo hicieron bien. A veces el valor no está en ganar, sino en seguir luchando aun cuando las cosas salen mal. Jiraiya, exacto. Además, si no se equivocaran de vez en cuando, ¿de qué nos reiríamos nosotros? Naruto, riendo. Ya ven. No fui el único que hizo cosas raras en ese examen. Sakura, cállate, Naruto. De entender que se requiere para tener la certeza de poder detener el viento que lanza con tanta proeza. Y el jutsu auditivo contra sombras que perezca. Qué bueno que no hay Nayaka que supere a Shikamaru usando la cabeza. Siempre a cazar con Akamaru. Temari. ¿Y ella creía que me podía ganar? Eso jamás. Pero bueno, al menos lo intentó. Tenten, suspirando. Vaya, entonces perdí. Bueno, Search Nin se me fue otra vez. Maito Uei, no te preocupes, Tenten. Más adelante tendrás otra oportunidad, así que no te rindas. Rogue Lee, no te preocupes, Tenten-chan. Diste tu mejor esfuerzo y demostraste el poder de tu llama de la juventud. Shikamaru, gané mi ronda, me gusta. Naruto, oye, Shikamaru. No te emociones tanto. Todavía falta mucho examen. Y no, sabía que ganarías. Cuando te lo propones, eres muy inteligente. Choji, mientras come unas papas. Yo solo espero que en la siguiente ronda no me toque alguien demasiado fuerte. Hiruzen, hasta ahora todos han demostrado algo diferente. Eso es precisamente lo que hace interesantes estos exámenes Shin. Enfrente hacia un perro muy obediente, pero me muerde. Que tiene una trampa evidente. El mismo ni más demonios los dientes. Aunque ahora me subestimes porque no soy un rival fuerte. No soy el mismo de siempre. Ya no soy el idiota de la clase. Me volví un shinobi excelente. Dentro de su pantalla de humo tengo que ingeniar un buen plan de inmediato. Y si me camuflo entre ellos con este jutsu de novato, de ventaja les arrebato. Transformación tras transformación hasta hacerlo desconfiar de su propio olfato. Mi jutsu prohibido altera sus sentidos y lo hace pasar un mal rato. Entonces todos quedaron sorprendidos al ver cómo Naruto le ganó a Kiba. Kakashi, agachando la mirada mientras suspira. Bueno, al menos ganó. O sea, no podía pedir un final mejor. Kiba, con los ojos en blanco. Me ganó con un pedo. ¿Es en serio? No puede ser posible, perdí contra Naruto. Noki, pues, es una victoria que jamás pensé llegar a ver, pero algo es algo. Raikage, pasó y pasó, eso es lo que cuenta. Cómo lo hizo ya no importa. Killer Bee, rimando. El perro cayó por su propio olfato canino, por el pelo de ese chico de amarillo. Yo. Naruto, inflando el pecho. Ese soy yo. Sakura, tapándose la cara. Naruto, de todas las formas posibles de ganar, tenías que escoger esa. Kiba, no vuelvas a recordarme esa pelea nunca más. Viendo sus dos Byakugan atacar, con sus palmas el interior alcanza. Si eres débil para avanzar, tu destino siempre será fracasar. Ahora que Naruto la ve, se demostrará ella misma que podrá cambiar. Sosteniendo su idea y con seguridad, el tonto destino no la va a apartar. Por fin es mi turno. Jiraiya, creo que Neji no iba de ganar, iba a acabar con ella. Eso fue lo que vi. Naruto. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ibas a lastimar a Hinata-chan? ¿Qué te pasa? Neji, cállate. Eso no te importa. Son problemas de gente con clan. Hiruzen. Sí, pero no puedes atacar así a alguien de tu propio clan. Eso puede traer muchas consecuencias, y, sobre todo, más papeleo para mí. Y así, mirando seriamente a Neji. Eso no tiene justificación. Una cosa es un combate y otra muy distinta dejarse llevar por el odio. Hinata, bajando la mirada. Neji-san. Desde temprano verías el poder de la juventud. Prepárate porque voy a full. Lo que con su arena sin mover pero yo me muevo, no me pone freno. Lo que me caracteriza es no rendirme aún. Le doy palizas a personas intocables y para tu mala suerte la sigues tú. Sensei me permitió quitarme las pesas, ahora sí esto empieza. 1, 2, 3, adelante. Entonces todos los genin quedaron asombrados al ver la velocidad que tenía Rogue Lee, y los Kage también se sorprendieron al ver que un chico tan joven hubiera alcanzado ese nivel. Naruto, ¿qué velocidad tienes, CJs? Es increíble. ¿Cómo entrenas? ¿Y cómo te mueves con esas pesas? Sasuke, oye, Kakashi, ¿por qué nosotros no entrenamos con esas pesas? Kakashi, porque ese entrenamiento no es para cualquiera. Lee lleva años acostumbrando su cuerpo a ese peso. Si ustedes las usaran ahora, probablemente solo se volverían más lentos. Maito Uei, así se habla, Kakashi. Es el fruto de la juventud, el esfuerzo y miles de horas de entrenamiento. Noki, sorprendente, ese muchacho no posee un linaje especial y, aún así, alcanzó una velocidad digna de admiración. Detrás de ti. Si no te pones atento no te dejaré ni un turno. No me ves. No puedes dar veces consecutivas y solo pasa un segundo. Yo no necesito de ni jutsu ni genjutsu, pues te
y su mirada no es la de un niño ordinario. Si lo alejarlo de la arena no va a poder defenderlo. Debo llevarlo lejos del escenario. Luego lo enredo con las prendas y giramos a voz que pruebe mi piloto primario. Era Sasuke, sorprendido. Esto es, SCJ es muy fuerte. Ese nivel es demasiado alto para ser un genio. Kakashi, vaya, está dejando a ese chico de la arena muy mal parado. Temari, no puede ser. La defensa de Gaara no está sirviendo. Mientras mira el rostro de Gaara volverse cada vez más maníaco. Kankuro, esa es la primera vez que veo a alguien romper la defensa de Gaara de esa manera. solo un cuenco vacío. Seguir luchando con ese desgaste es todo un desafío. Pero queda una última opción, abrir las puertas. Mi furia interior despierta. El monstruo de la arena es mío. Abriendo las puertas que... Kakashi, con los ojos bien abiertos mientras mira a Ui. ¿Le enseñaste las 8 puertas a ese chico? Maito Ui, sonriendo con orgullo. Así es, mi eterno rival. Lee se ganó ese derecho con su esfuerzo. Nadie entrena más duro que él. Kakashi, Gui, esa técnica pone en riesgo la vida de quien la usa. Hiruzen, entiendo tu confianza en él, Gui, pero esa no deja de ser una técnica prohibida. Espero que sepa cuándo debe detenerse. Noki, sorprendente, confiar una técnica de ese nivel a un simple genio. Ese muchacho debe significar mucho para ti. Gaara, mirando fijamente la pantalla. Entonces, ese no era todo su poder. Temari, no me gusta esa mirada de Gaara, esto se está poniendo mucho más serio. Su cuerpo y sus pies se están desmoronando. La defensa de la arena la paso por alto. Y su armadura está penetrando. Acaba exhausto, pero aún no. Atrapa su pierna y su brazo. Ya se acabó, incluso inconsciente pretende seguir luchando. Último. Maito Ui, mirando lo que ocurrió en la pantalla mientras abrazaba a Lee. No tenías que seguir, ya demostraste que eres fuerte sin tener un linaje especial. Rogue Lee, con lágrimas en los ojos. Gui-sensei, solo quería demostrar que el esfuerzo también puede vencer al talento. Kakashi, sonriendo levemente. Lo logró. Hizo que todos en esta sala reconocieran su fuerza. Hiruzen, ese muchacho ya ganó algo mucho más importante que un combate. El respeto de todos los presentes. Naruto, eso es, CJs. Eres increíble. Yo también me haré más fuerte. Combate en manos de Shoji, pero es el sonido demasiado para soportarlo. Y así las preliminares muestran el resultado. Los presentes avanzan a la fase final del examen. Y Orochimaru lo sabe, se acerca a su plan malvado. Hiruzen, bueno, pasaron varios de Konoha. Lástima que no pudieron pasar Tenten Nitsuji, pero sus esfuerzos darán frutos más adelante. Kakashi, ya se acabó, pero fue interesante ver cómo se desarrollaron los exámenes Chunin. Asuma, mis estudiantes dieron todo lo que tenían. Eso ya me deja satisfecho como maestro. Maito Ui, la llama de la juventud sigue ardiendo. Estoy muy orgulloso de mis alumnos. Naruto, la próxima vez yo seré el mejor de todos. Lo prometo. Jiraiya, todavía les queda un largo camino por recorrer, pero van por buen rumbo. Noki, debo admitirlo, Konoha tiene una nueva generación con mucho potencial. Raikage, sí, si todos esos chicos siguen creciendo así, el futuro del mundo shinobi será muy interesante.